Hola amigos, buenas noches. Bien, primero un recadito a nuestros hermanos hispanoamericanos. Cuando los dirigentes de los países, en vez de dedicarse a adoctrinar y a falsificar su historia, reconocen su historia y reconocen los beneficios que le aportaron, en este caso los españoles, pues eso quiere decir mucho de un país. Yo me estoy dirigiendo a vuestros dirigentes, a los hispanoamericanos que estáis siguiendo esta serie sobre la historia de España. Estáis viendo la cantidad de gente y vais a ver la cantidad de civilizaciones que ya llegaron aquí y que todas entraron y en cierto modo nos civilizaron y nos dieron cultura. Estos también. Aquí es tan largo la historia que lo he tenido que partir en 3 o 4 capítulos. De esta gente que vino de Rusia. De Rusia. Pues bien, vamos a entrar en la historia de los godos, la tribu que vino del norte. Los godos fueron uno de los pueblos más importantes durante la época de las invasiones bárbaras, grandes migraciones por cuestiones obvias para los países germánicos. Los romanos llamaban bárbaros a todos los pueblos o todas las civilizaciones que no habían sido conquistados por ellos. Hecha la aclaración, sigo. Fue destacado también su papel en la formación de la Europa posterior a la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Los godos fueron un pueblo germánico, más romanizado de todos, consecuencia esto del dilatado tiempo que pasaron en contacto con Roma. Y es que los visigodos, una de sus ramas, recorrieron las entrañas del imperio desde Oriente hasta Occidente. Su historia es un periplo desde una pequeña tribu en Escandinavia hasta la fundación de los reinos, con periodos brillantes en Hispania e Italia. Por el camino sufrieron victorias y derrotas, pobreza y riqueza, la humillación y la gloria. Pero no solo se quedaron en Italia, no solo en España, también en Francia, en la actual Alemania. Fueron, por decirlo de alguna manera, pues estas 2 o 3 civilizaciones que entraron una detrás de otras o juntas, fueron el germen de lo que hoy en día es Europa. Cada civilización que nos conquistaba, pues nos traía su cultura, su costumbre, o nos daban lo mejor de lo suyo y se quedaban con lo mejor de lo nuestro y mejoraban las civilizaciones. Origen de los godos y primeros asentamientos. Rumbo al sur, los godos y Roma. Los visigodos, Feoderati. Alerico, rey de los visigodos. Últimos viajes de los visigodos y reino de Toledo. Los ostrogodos, parece que todos sean los mismos, pero eran la misma familia, pero diferentes ramas de la familia. Origen de los godos y primeros asentamientos. Una de las 3 regiones históricas en que se divide Suecia es Gotland o Gotia. Parte de esta región es Gotland, una isla del Báltico. Los académicos están más o menos de acuerdo en que los godos originarios surgieron en uno de estos 2 lugares y formaron una cultura uniforme que fue ampliándose y dividiéndose. De hecho, los godos, pueblo germánico oriental en época histórica,
era ya un conglomerado de etnias diferentes entre sí. Eran diferentes pueblos, pero eran godos. El primer paso migratorio fue asentarse en Polonia. Cruzaron el Báltico, más o menos en el siglo I, y llegaron a tierras polacas, donde lucharon con los rugios, otro pueblo germánico que había llegado antes. Los expulsaron hacia occidente y prosiguieron sus batallas con los nuevos vecinos, los vándalos, a los que volverían a encontrar siglos más tarde en Hispania. Estos asentamientos a orillas del Báltico se llamaron Gotchitkansa. Durante más o menos un siglo se expandieron por todo el curso del río Vístula. El rey Filimer, en la segunda mitad del siglo II, decidió que iba a ir hacia el sur, dando el aumento de población que había sufrido. Había habido un crecimiento demográfico impresionante. Entonces se tenían que expandir. Es importante indicar que este aumento de población se debió principalmente a la mezcla con las tribus eslavas y o bálticas que encontraron. Se mezclaban entre ellos. Cuando llegaron a las tierras de Escitia, al sur de Ucrania y la costa septentrional del Mar Negro, sufrieron una gran aculturación. Se volvieron salvajes. Así los godos adoptaron la forma de vida de los nómadas de las estepas de Asia y Europa. Llegaron a su nueva tierra, Talat. Esto causó un efecto dominó. Cada vez que una tribu migraba y presionaba, echaba a otra, a su vez presionada hacia el sur. El resultado fue el obvio. Los pueblos que vivían allí antes, los godos, llegaron a las fronteras del rico imperio romano. Además, en aquella época, el clima de la tierra era más frío que el actual. Así que en Hispania, en Roma, hacía un clima un poco más cálido. El Imperio Romano ya no era tan rico. En realidad, la crisis del siglo III había pasado factura y el Estado nunca se recuperó. Los emperadores no eran más que una sombra de lo que fueron medio siglo antes. Sin embargo, en comparación con los pueblos más allá de los límites, Roma seguía siendo un sueño. ¿Quién sabe si, de haber conservado el imperio su vigor anterior, las invasiones germánicas hubieran sido totalmente diferentes? Bueno, aquí pone germánicas. Como hemos visto, llegaron de todas partes. Del Mar Negro, de Ucrania, de Polonia, de Escandinavia. Llegaron de todas partes. Se morían de frío y de hambre y lo que buscaban pues era vivir mejor. Y sabían que había un sitio donde se vivía muy bien que se llamaba Roma. Y otro sitio que se vivía también muy bien, que era Hispania y la Galia. Consecuencia de estas presiones hacia el sur fueron las guerras marcomanas, en las que nuestros protagonistas todavía poco tuvieron que ver. Pero el momento del choque con Roma no hacía más que acercarse, y hacia el año 238 se consumó la primera incursión de los godos en su territorio con el saqueo de Istria. Aquí comenzó una relación de amor-odio muy especial. Los romanos admiraron la capacidad guerrera de este pueblo, así que comenzaron a contratarlos como mercenarios. Los godos y Roma. Esto, como yo repito muchas veces, hay que saberlo, porque si no se sabe,
no se entiende el resto. Pero a la vez, desde el 251 hasta el 257, los godos comenzaron una política de beligerancia por mar y por tierra que los llevó a controlar gran parte de la costa del Mar Negro. Unos años más tarde, el emperador Claudio Gótico, este apelativo no es casual, se dirigió hacia los Balcanes para darles una lección, pero estos, al enterarse, decidieron atacar Italia por sorpresa. Se enfrentaron a la batalla de Naisio, en la que el capitán que lideró el ataque principal de la caballería, Aureliano, sería emperador poco después. Roma se alzó con la victoria. Cuando ya era emperador, Aureliano venció nuevamente a los godos, pero abandonó la Dacia. Los godos, sin pensárselo, la ocuparon. Sus soldados eran cada vez más empleados en el maltrecho ejército romano, tanto que en Constantinopla, la actual Estambul, en Turquía, se criticaron las modas de vestir de los godos cada vez más frecuentes entre los romanos. Hay que recordar que el Imperio Romano se había dividido en dos: el oriental, el de Constantinopla, y el occidental, Roma. Había dos emperadores. Para esta época ya se había inventado el alfabeto gótico, se había traducido la Biblia a su lengua y se habían convertido al cristianismo a su variedad arriana. La situación se mantuvo más o menos estable durante varios años, pero alrededor del año 370 los hunos llegaron a las estepas de Ucrania. ¿Os dais cuenta, os dais cuenta de la cantidad de civilizaciones, de pueblos que se estaban moviendo por toda Europa? Se movían por varias razones. Una muy principal, por el clima. Se sabe que hubo una especie en aquella época de edad de hielo. Hacía mucho frío. Y entonces los países más o menos cálidos, donde no hacía tanto frío, que también hacía, era Italia, la actual Italia, la actual España y el sur de la actual Francia. Y aparte tenían problemas, que tenían muchos hijos y no tenían comida. Se tenían que expandir sí o sí, y se expandían pues a base de conquistas. O ganabas o perdías. Después de un par de batallas y dos reyes muertos, los ostrogodos, la parte oriental del pueblo godo, cayeron bajo su dominio. Los visigodos, sin embargo, pidieron ayuda a Roma. Roma los aceptó como foederati, se les entregaba tierra, en este caso zonas de Moesia y Tracia, a cambio de sus servicios. Pero los romanos exigían demasiado y en el 377 se rebelaron. Al año siguiente vencieron en la decisiva batalla de Adrianópolis, donde murió el emperador Valente. Su sucesor, el emperador Teodosio, hizo la paz con ellos a cambio de darles más importancia en los mandos del debilitado ejército y de asentarlos en territorio romano. Con el imperio dividido en dos, Alarico, el nuevo rey visigodo, atacó Constantinopla y Grecia. Constantinopla, vuelvo a repetir, la actual Estambul. El emperador de Oriente le nombró gobernador de
Giria para intentar calmar al rey bárbaro, pero ya era demasiado tarde. Poco después atravesó la frontera y se adentró en el norte de Italia. Muerte de Alarico, rey de los visigodos, en el sur de Italia. Poco después, en el año 410, Roma, la ciudad eterna, fue saqueada por Alarico. Los nombres tienen tela, ¿eh? Hubo una época en que en España, en la escuela, te aprendías todos los nombres de los reyes godos y los visigodos y cosas de estas. Durante 3 días la ciudad fue foco de la barbarie de la guerra. Ningún ejército extranjero había entrado en Roma desde la invasión gala del menos 387. Hacía casi 800 años que nadie había entrado en Roma. En Roma, capital. Desde el sur de Italia, donde murió Alarico, su sucesor Ataulfo volvió al norte para hacer un acuerdo con el emperador Honorio. Desde entonces, los visigodos se dedicaron a mantener la paz en las tierras del sur de las Galias e Hispania. Aunque en teoría eran vasallos de los romanos, en la práctica los reyes visigodos gobernaban independientemente. Se dedicaron a pacificar estas tierras, luchando contra otros pueblos germánicos como los suevos y alanos, y gracias a ellos se pudo derrotar al gran Atila, rey de los hunos, en la épica batalla de los campos catalaunicos. No puedo evitar hacer este comentario. ¿Y tenéis vosotros a Obrador y a la petarda de su mujer, que dice que es historiadora, que está haciendo el ridículo más espantoso en todo el mundo, quejándose de que España llevase la civilización a América? Porque allí estaban tan avanzados, según Obrador, que es de descendencia española, ibérica, que sacrificaban a la gente, la cazaban, la sacrificaban y después la mataban. La mataban y después se la comían. Eran caníbales. ¿Qué quiere? ¿Que los mexicanos sean caníbales? ¿Eso es lo que quiere? Bueno. No podía evitar hacer este comentario. Y como él, hay igual de demagogos y chorras como él. En ella, una alianza de visigodos, otros pueblos germánicos y romanos, liderada por el último gran general de Roma, Aecio, venció a un ejército de hunos y aliados superior en número. Reino visigodo de Tolosa. Ya estamos en Hispania. Para el año 500, tras la caída de Roma, ocupan la mitad del sur de Francia y casi toda Hispania, hasta que son expulsados de la zona norte de los Pirineos por los francos en el 507. Los francos eran los franceses. Su reino de Hispania, el reino de Toledo, duraría hasta el 711, cuando los musulmanes conquistaron un estado sumido en el caos, en el desorden y en las luchas internas. Los que habéis visto las reacciones o los reportajes de historia sabéis que uno de estos godos abrió las puertas de Hispania a los musulmanes, porque nunca, jamás hubieran entrado, pero abrieron las puertas. Traicionó a un rey, pero creo que saldrá más tarde, así por encima. Pero el recuerdo de la Hispania visigoda quedó en el reino de León, que
se consideró su heredero y fue el único reino hispánico que siempre se tomó en serio la unidad peninsular. Sueño que nunca se consiguió salvo por unos 60 años durante los siglos XVI y XVII. En el siglo IV los ostrogodos formaron un inmenso reino que iba probablemente desde el mar Báltico al Negro. No fue hasta el año 454 cuando derrotaron a los hunos y recuperaron su independencia. Es que no lo puedo evitar. Eso en América nunca pasó. Allí lo que pasaba antes de llegar los españoles era que había dos imperios, el azteca y el inca, que los dos hacían lo mismo. Se dedicaban a cazar a otros pueblos para matarlos, ellos decían sacrificarlos y después comérselos. Eran caníbales. Igual como la mayoría de las tribus del Caribe, eran todos caníbales. Y cuando llegó a España os llevó pues ni más ni menos que a la civilización. Ahora presumís de ser latinos, pues sois latinos por nosotros. Sigo. En el año 488, el emperador de Constantinopla, Zenón, que lo había sido antes en Occidente, les instó a instalarse en Italia y allí formaron un reino hasta el 554, cuando Italia entró de nuevo en el Imperio Romano, ahora el oriental de Justiniano. Italia no existía, existía Roma. Entraron en la península itálica y ya está. Y hasta aquí. Ya está aquí. Pues bueno, como el tema de los godos, los visigodos, como habéis visto, en 22 minutos han salido un montón de pueblos que iban por todo lo que es la actual Europa, de un lado a otro, buscando un sitio para vivir, guerreando unos contra otros, buscando comida, buscando paz, pero no la encontraba, buscando pues un mejor clima. Mirad cuántos pueblos entraron en España, en la actual España, entonces Hispania. ¿Cuántos pueblos entraron? Y nos dejaron lo bueno y se quedaron con lo bueno. Y se quedaron con lo bueno. Pero esto es el germen de lo que es Europa. Como veis, todos los europeos, todos estamos tremendamente mezclados. Prácticamente todos somos de la misma familia. ¿Que nos llevamos mal, como se llevaban ellos? Pues sí. Pero también nos llevamos bien, como en todas las familias. Pues así funciona el tema. Pues hasta aquí. Y va a haber pues un par de reacciones o tres más sobre los godos, porque hay mucho que hablar de los godos. Pues bueno, soy Tony Garcés. Espero que os haya gustado. Sé que yo digo que es duro o crudo o pesado a la gente que nos gusta la historia, pero la historia hay que conocerla, porque conociendo la historia vamos a saber de dónde venimos, qué somos y por qué somos lo que somos. Bueno, pues amigos, pues eso, soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud. Y mañana, pues, más sobre los godos, más historia. Que Dios os bendiga.